Buenos días, querida familia. Un nuevo día para glorificar a Dios, para manifestar su nombre. Y qué bueno, ¿verdad? No saben ustedes el gozo, la alegría que nos da cuando llega este día, porque es como el momento donde nos encontramos a media, podemos decir, porque lo completo es cuando estamos presencial, cuando nos podemos tocar, cuando puedo poner la mano en tus hombros, darte un abrazo, un beso, pero este es el momento. Ahora he tenido cierto sentimiento de que en estos días me ha llenado de un abrigo esperanzador, ha abrigado mi corazón, creyendo que muy pronto, más de lo que nosotros pensamos, vamos a estar en otro nivel de victoria. Vamos a pasar este mar, vamos a pasar este río y vamos a la otra ribera, vamos al otro lado donde está la victoria. Si ustedes lo creen, digan amén, porque así está pasando. Me alegro con los hermanos que están sosteniendo el servicio de oración. Gracias por todo lo que están haciendo. Y anoche me mandaron un testimonio muy lindo de una madre llorando por presenciar, por decirlo así, el milagro de su hijito, quien le habían diagnosticado un tumor en el estómago y tiene un cuadro de enfermedad bastante lamentable, pero Dios respondió la oración y esta madre lloraba y decía: es verdad, Dios existe. Así que el diagnóstico fue revertido completamente en cuanto a este tumor y podemos decir que Dios hizo el milagro. Ese es el Dios que tenemos y el Dios que se manifiesta. Qué lindo lo que Dios está haciendo. Así que vamos a orar un momento y vamos a poner atención a lo que Dios nos dice en este momento. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y te pido, Señor, que tú toques las vidas de mis hermanos, que la mano poderosa tuya, Señor, que es larga, que puede alcanzar a todo el mundo, los alcance con tu bendición. Ayúdales en el nombre de Jesús. Oh Divino Espíritu Santo, creemos que tu asistencia es formidable, es lo más importante que tenemos en estos momentos, Padre amado. Nada será suficiente en nuestra propia fuerza, en el nivel humano. Queremos que sea a nivel sobrenatural, que la unción de tu Espíritu los toque. Te lo estoy pidiendo en el dulce y poderoso nombre de mi amado Cristo Jesús. Amén y amén. El miércoles estuve con mis discípulos y le hablé acerca de las generaciones, ¿verdad? Y hablé de la generación, de la primera generación. Le hablé de Abraham. Voy a continuar y voy a hacerlo más general este mensaje de tal manera que aún el que por primera vez nos escucha pueda entenderlo y pueda responder a lo que Dios le está hablando a través de esta palabra. No te preocupes, alguna palabra tiene Dios que va a tocar tu corazón, así que atiende todo lo que venga, aunque no entiendas muchas cosas, habrán 2, 4, 5, la que Dios quiera, lo que el Espíritu Santo quiera tocar a tu vida. Así me pasó una vez a mí, fui, me paré y Dios usó la palabra precisa para mi vida. De pronto el predicador no sabía, pero yo sí sabía que Dios estaba hablando a mi corazón. Así que mi hermano Kelly, así que una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy importante presente es el trato que Dios ha tenido con Abraham. Es muy importante tenerlo presente porque se trata del inicio del propósito de Dios con la tierra, ¿verdad? Es el comienzo de Dios con una generación para traer su propósito a la tierra. No es el principio de la creación, pero sí es el principio del propósito. Es el principio de Dios buscando una generación donde Él va a incubar, ¿verdad? Su propósito. Y Abraham fue el escogido para dar parto a ese propósito de Dios
con la humanidad. Así que es importante tener siempre este proceso en nuestra mente y vivirlo y aprenderlo, ¿verdad? Y permitir que aprendemos a través del proceso que el padre de la fe vivió. El proceso que experimenta la primera generación nos ayudará a descubrir a qué generación nosotros pertenecemos. No se necesita el factor tiempo, es decir, que los que vivieron en el año tal y el año tal. Es la condición, es el momento, es la circunstancia presente la que te ubica en tal o cual generación, ¿verdad? Ahora, debido a la falta de referencia que tiene la primera generación, tiene un comportamiento muy débil en cuanto a la confianza con Dios. De ninguna manera lo que yo hable negativamente de esta primera generación va a restar lo grande que es nuestro padre Abraham. Pero sí vamos a aprender de las debilidades que hubo en esa generación. Y una de las debilidades es la falta de confianza, ¿verdad?, en el Dios Todopoderoso. El caso de su comportamiento, ¿verdad? Dios tiene que manifestarse continuamente a Abraham. Si usted se da cuenta y comienza a leer, cuando comience a leer estos pasajes, se dará cuenta que siempre Dios se está manifestando. Y habló Dios a Abraham, se presentó Dios a Abraham, y Dios le dijo a Abraham, y Dios hizo, porque Abraham no tenía referencia de Dios. Acuérdense, como dije en el pasado, él no sabía quién era Dios. Entonces Dios le habla, pero él escucha la voz de un Dios que no conoce, porque él venía de una descendencia, de una familia que era idólatra. Tare, su padre, era fabricante de imágenes, de talla, ¿verdad? Y entonces ese era el Dios que Abraham conocía, un Dios muerto, de estatua, de idólatra. Así que le era difícil a Abraham verdaderamente responderle con todo al Dios que él todavía no podía conocer. Ahora, ¿cuál fue el peligro de esa relación que tuvo Abraham inicialmente con Dios? Bueno, el peligro de contestar equivocadamente. Ahora, lo primero que Abraham pone en riesgo, ¿verdad?, es la integridad de su hogar. Eso fue tremendo. Así que Abraham comprometió la vida de Sarai al pedirle que dijera que en lugar de su esposa, que era su hermana. Así que lo primero que voy a enumerar en este momento es el peligro, ¿verdad?, de poner en riesgo la integridad de su esposa, de su propio hogar. Le dijo a Sarai, no vayas a decir que tú eres mi esposa, di que tú eres mi hermana, ¿verdad? Ahora, decía porque era hermosa. Si lees la historia, te darás cuenta que Abraham hizo esto dos veces, actuó de la misma manera a lo largo de su trayectoria. Así que no confío en Dios para protegerlo de cualquier circunstancia que en la vida él estuviera atravesando. En el capítulo 12 del libro de Génesis, el verso 13 dice, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, para que yo viva gracias a ti. Es decir, yo quiero salvar mi pellejo, pero te expongo a ti, ¿verdad? Así que el verso 14 dice, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer fue llevada a la casa del Faraón y éste trató bien a Abraham. Por causa de ella le dio ovejas, vacas, asnos, siervas, asna y camello. Usó a su esposa para el bien. Hay una generación, o hubo
podemos decir que se le hizo fácil sacrificar su casa para salvarse a sí mismo. Eso que le pasó a Abraham, ¿verdad? Así que Abraham estaba pensando en sí mismo. Yo tengo 40 años, ¿verdad? De estar en el ministerio, de estar en la obra del Señor. Bueno, 40 años aproximadamente que me convertí al Señor. Estamos en el 2020, yo me convertí de 28 años, tengo 68, reste de 28, son 40, fácil sacar la cuenta. Así que mi amado hermano, en 40 años que yo tengo, he visto verdaderamente cosas que me confundieron en el principio. Cuando uno está comenzando, uno se pregunta por qué y qué le pasó y por qué lo hizo. Pero era eso, amado hermano. Son generaciones que entran en debilidad por falta de punto de referencia en cuanto al Dios que los está llamando. Entonces, vi hombres de Dios con tremenda unción, pero sacrificando sus hogares, sacrificando a su esposa, a su propia familia, ¿verdad? Si usted es nuevo en el Evangelio, usted de pronto no mira eso, pero cuando nosotros comenzamos, vimos hogares destruidos completamente, entre comillas, por decirlo, por causa del ministerio. Aunque yo no acepto eso. Yo creo que no es por causa de Dios que tú pierdes tu hogar. Eso es una obra del enemigo, no de Dios. Así que, mi amado hermano, cuando se malinterpreta el llamado de Dios y lo ponemos por encima de todo, que aunque nuestra familia la sacrifiquemos, vamos a tener resultados verdaderamente dolorosos. Me acuerdo de un tremendo predicador que levantaba la mano y con solo el hecho de levantar la mano la gente caía bajo el poder del Espíritu Santo. Pero qué tristeza que en poco tiempo viene la noticia de la separación con su esposa y etcétera. Podemos contar muchas cosas. ¿A qué se debe entonces que esta generación puso primero su ministerio y sacrificó su hogar? Al poco conocimiento que tenía del Dios que lo estaba llamando. Gracias a Dios que Dios siempre, amado hermano, nos protege. Y Dios entró entonces a favor de Sarai y la defendió del faraón y no permitió que el faraón la tocara. Imagínense cuando Abraham está diciendo que ella no es su esposa, sino es su hermana, está permitiendo y entregando a su esposa para que otros la tomen, para que la hagan de ellos otros que estaban ahí. Eso es peligroso completamente. Oh, gracias doy a Dios, ¿verdad? Porque me relacioné y tuve conexión con hombres verdaderamente que tenían un sentir diferente en cuanto a la familia. Me acuerdo que un día yo pertenezco y nací en la organización Santidad Pentecostal aquí en Venezuela, pero tuve alianzas con ministerios que verdaderamente fortalecieron nuestra vida en esa área. Me acuerdo cuando fui al ministerio del pastor César Castellano y asumí la visión celular a través de ellos. No solamente era mío, que el ministerio también era de mi esposa. Amado hermano, Dios bendijo la semilla en Abraham. Dios bendijo la simiente en Abraham, pero no solo la simiente, también bendijo el vientre. Así que aún Sara también estaba equivocada porque pensaba que podía venir descendencia solo por la simiente, no importando el vientre. Pero aprendimos, amado hermano, que Dios da la semilla, pero también da el vientre. Por lo tanto, es importante que tú entiendas, los que todavía no se han casado, buscar en oración verdaderamente el vientre que Dios va a ponerte para que tú engendres la generación de Dios para este tiempo. Es importante que haya un sentido profundo de cuidado en establecer matrimonios, y los que lo tenemos establecido, tener cuidado verdaderamente y no abortar el propósito de Dios para las generaciones. Así que si Dios bendijo la simiente, también bendice el vientre donde va a estar esa simiente. Dicen amén. Oh, mi hermano, qué importante reconocer que esta generación fue débil
en eso, en no cuidar su generación. Así que tenemos que cuidar nuestras generaciones, cuidar a nuestros hijos, mantener buena relación en nuestro matrimonio y así verdaderamente avanzar en este lindo propósito que Dios nos ha puesto. Es importante que tú entiendas esto. Basta ya de ver destruido grandes matrimonios, hombres grandes del Dios Todopoderoso, pero con matrimonios destruidos. Así que de acuerdo a lo que yo vivo, así que yo podré decidir o poder entender en qué generación yo estoy viviendo. Si tú eres una generación que está sacrificando tu hogar, que está sacrificando a tu familia, entonces tú perteneces a la primera generación. Así que no tiene fortaleza en conocer al Dios Todopoderoso. Así que mi amado hermano, ¿por qué Abraham hizo eso? Abraham hizo eso porque él no tenía confianza plena de que Dios lo podía proteger en medio de esa circunstancia. Y él, ¿qué hizo? Poner su humanidad y su estrategia humana para poder escapar del peligro que le acechaba en ese momento. Es una falta de confianza y muchas veces, amado hermano, tomamos decisión por falta de confianza en Dios. ¿Por qué tenemos falta de confianza en Dios? Porque tenemos muy débil el punto de referencia en quién es el Dios que nos ha llamado. Número 2, quiero hablarte, amado hermano, de cargar con lo que atrasa el propósito. Esta generación también, cuando salió de su tierra, lo hizo con su esposa Sarai, con su sobrino Lot y con todas las posesiones que ellos tenían, ¿verdad? Abraham en ese tiempo tenía 75 años de edad. Luego de atravesar Egipto y que Dios lo guardó entonces y le guardó a Sara de ese problema, ellos fueron a la zona del Negev con todo lo que tenían, ¿verdad? Con todo lo que tenían. La Biblia narra que Abraham era riquísimo y Lot también, y por esa causa no podían habitar en la misma tierra, ¿verdad? No podían habitar. Así que Lot tuvo que irse entonces a otro, separándose de Abraham. Así fue Lot y escogió la llanura del Jordán. A causa de esto hubo peleas, hubo desacuerdo entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y decidieron entonces separarse para mantener la riqueza que tenían a causa de Abraham. Así que sus riquezas no eran porque él se llamaba Lot. Las riquezas que tenían Lot era porque era compañero de viaje de Abraham. De esa manera era que él era bendecido. Hay personas, amado hermano, que están a nuestro alrededor y que Dios los bendice porque están con nosotros y están haciendo este viaje. Son compañeros de viaje en este andar, y entonces Dios los comienza a bendecir y llegan a creer que toda la bendición que ellos tienen es por el nombre de ellos. Así lo creyó Lot. Creyó que las riquezas venían por su nombre, pero no era así. Las riquezas de Lot venían porque Lot era compañero de viaje de Abraham, y eso Dios lo miró y lo bendijo. Así que Lot fue un hombre de bendición para Abraham mientras que estuvieron en viaje. Pero cuando llegó el momento de establecerse, entonces Lot fue un obstáculo para la bendición de Abraham. Mi amado hermano, esta primera generación tiene que luchar para encontrar verdaderamente el propósito de Dios y estar presto para no permitir que nada obstaculice
el andar, la dirección divina que le ha mandado, que le ha dicho. Así que mi amado hermano, en esta generación tenemos que tener cuidado con los que quieren obstruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amado, cuando Dios te bendice a ti, es posible que esto traiga problema alrededor de la gente que está contigo. Entonces vienen obstáculos, vienen problemas, pero Dios a veces nos manda que nos separemos, y esto te lo quiero decir con mucho cuidado y con mucho temor y temblor. Pero yo te quiero decir que muchas veces la bendición de Dios es cuestión de separación. Así que para poder ir al otro nivel, Abraham tenía que tomar la decisión de una separación. ¿Por qué? Porque Lot siempre está preocupado con lo que dejó. Siempre en su mente está de lo que dejó cuando salió. Así que cuando hay alguien que hace alianza con nosotros y nos quiere detener y no quiere soltarse de donde nosotros hemos salido y está pensando mantenerse con el mismo pensamiento, entonces el propósito de Dios se obstaculiza y no podemos llegar a la otra parte. Lamento decirte, pero yo siento que conmigo caminaron mucha gente y fueron de grandes bendiciones en el momento, pero en un momento cuando teníamos que ir al otro nivel, no se pudieron dar cuenta que ellos tenían que cambiar también de manera de pensar y tenían que dejarlo de atrás, tenían que dejar de pensar como eran antes para entrar en un nivel nuevo de vida. Así que yo les pido a todos los que están a mi alrededor y hermanos que están aquí, por favor, estar abiertos para entender a dónde Dios nos quiere llevar. Así que esta primera generación está peleando con un Lot que le quiere atrasar el propósito. Así que, mi amado, ninguna circunstancia a nosotros nos debe apartar el propósito. La pandemia no me debe apartar el propósito. La situación política no me puede apartar el propósito. La situación sanitaria no me puede apartar el propósito. Lot no me puede apartar el propósito. Qué importante, amado querido, que tú te ubiques en la generación contextual que Dios quiere y que tú vayas saliendo de esa generación que no te ayuda. Así que si te das cuenta que Lot como acompañante fue una bendición, pero después se constituye en un obstáculo para lo que Dios quería hacer con Abraham. Esa generación carga con el continuo recuerdo de dónde salió, como dijo ahorita. Así que, mi hermano querido, repito esto: hay bendiciones de Dios que causan separación. El simple hecho que hayas decidido caminar al sonido de la voz de Dios te hace próspero. Y cuando la prosperidad viene y la bendición es notable, se causa fricción y separación entre tú y quienes te rodean. Así sucedió con Abraham. Hay gente que no le gustaría la prosperidad tuya, pero tu prosperidad viene porque tú escuchaste la voz de Dios y decidiste caminar al sonido de la voz de Dios. Así que la prosperidad viene para ti, y estar atento de separaciones de alianza que podrán impedir que Dios te lleve a donde Él quiere. Lo tercero que yo quiero enumerar en este momento es que esta primera generación produce ismaeles. Qué lamentable. Así que Dios da una promesa para darle un hijo a Abraham, ¿verdad? Y le dice que va a tener una gran descendencia. Dice el capítulo 15 y el verso 5: el Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarla. Y añadió: así será tu descendencia. Pero el tiempo pasaba y Sarai no quedaba embarazada. Y entonces así decidieron ayudar
a los planes de Dios, ¿verdad? Y entonces a Sara se sentó a planificar y hizo una estrategia a ver cómo podía ayudar al plan de Dios. Se le metió en la cabeza a su sierva Agar y luego comparte con Abraham y le dice, y comparte con él y le dice que se llegue a su sierva Agar, porque por medio de Agar es posible que venga ese hijo. Y Abraham inmediatamente obedeció lo que su sierva Sara le decía. Amado hermano, qué dolor cuando nosotros queremos reemplazar el propósito divino con el propósito humano, con lo que nosotros razonamos, con las estrategias que nacen de nosotros. Así que esta generación tiene la debilidad y tiene el riesgo de comenzar a hacer la obra de Dios bajo su propia humanidad, bajo su propia fuerza, en su habilidad mental, porque somos tan hábiles y tenemos tanto talento que podemos fabricar Ismaeles, amado hermano. Pero los Ismaeles no es el propósito de Dios, sino los Isaac. Así que iglesias que están trabajando con los Ismaeles, producidos por los ministerios. Ahora, ella llegó y le dijo a Abraham, Abraham se llegó ahí y embarazó a su sierva Agar. Ahora, cuando Agar estaba embarazada, se reía de Sara y comenzó a burlarse de Sara. ¡Qué dolor! Amado hermano, que lo que yo mismo preparé, que lo que yo mismo concebí, que lo que yo mismo engendré, ahora es mi dolor, ahora es mi tristeza. Eso es cierto, amado hermano, cuando las cosas las estoy formando yo y vienen por la estrategia humana, esa misma estrategia van a estar en contra de mí. Así que comenzó a Agar estar en contra de su señora Sara, a burlarse completamente de eso, y ella eso lo había fabricado la misma Sarai. En ese momento ganó el desprecio entonces Agar de su sierva, y dice el versículo 16:6, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo mejor que te parezca. Y Sarai trató mal a Agar y ella huyó de su promesa. Entonces Sarai comenzó a maltratar a Agar. Esta huyó al desierto y allí junto a un manantial la encontró un ángel. Génesis 16:9. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, ha concebido y dará a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído la aflicción. Así que en este encuentro Ismael fue descrito por Dios. ¿Quién iba a ser él? El carácter que iba a tener. En el verso 12 dice, él será hombre indómito como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará separado de todos sus hermanos. Diciendo así, ¿quién era y qué carácter iba a tener Ismael? Poco tiempo nació Ismael, cuando Abraham ya tenía 87 años. Ahora, la primera generación formó un Ismael, ¿verdad? Por no creer a la palabra que Dios oyó. Ahora, ¿qué lo lleva a él a hacer esa decisión? La falta de confianza en la palabra del Dios Todopoderoso. Y ellos quisieron entonces tratar de ayudar a Dios. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de las entrañas. Él será tu heredero. Así que Dios le dijo a Abraham que dentro de él estaba la semilla, pero él había preservado también el vientre
vientre, como acabo de decir. Así que Dios no solamente bendice la semilla, sino que también bendice el vientre. Sarai pensaba que la bendición era por la semilla, no importando el vientre, y pensó que el vientre de Agar podía tener la bendición también. Oh, hermano, eso es tremendo, porque nosotros podemos fabricar también bendiciones. Así que estamos haciendo cosas que no vienen del vientre correcto, vienen de un vientre incorrecto. Así que mi amado hermano, es Sarai y Abraham, no Abraham y Agar. Así que suéltate del vientre a que tú has permitido que Abraham, por consejo de Sara, fabrique actividades. Ahora hay actividades que no vienen verdaderamente del propósito que Dios ha querido. Sin embargo, tienen bendición porque en él la simiente de Abraham sería bendecido. Tienen servicio, tienen actividades, tienen ceremonias, tienen tantas cosas, amado hermano, que debemos preguntarnos que si vienen del vientre verdaderamente escogido del Dios Todopoderoso. Es importante que tú sepas eso. Cuídate de hacer tantas cosas que no vienen verdaderamente de la exactitud que Dios quiere hacer. Dios, cuando quiso bendecir a la humanidad, le hizo un milagro. Bendijo su simiente, pero bendijo también su vientre. Aleluya. Dios te bendiga. Y vamos ahora. Esta generación se desvió del propósito divino. Así que eso es importante, porque Sara, Isaac, significa un pacto. Ismael, dice la Biblia, significa el otro pacto. Voy a leer Gálatas, capítulo 4, versos 21 y 31. Díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tienen marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, en esta generación estaba el riesgo, amado hermano, que corremos en este momento. Hay iglesias que quieren vivir bajo la ley. Quieren vivir bajo la ley, bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de Agar. Y están deshaciéndose del hijo de la promesa, el pacto de Isaac. Ahora, esta generación tiene esta debilidad. ¿Por qué tiene esta debilidad? Porque le falta tener profundidad en el conocimiento del Dios Todopoderoso que les está llamando. Así que, mi amado hermano, es una gran bendición. Usted en este tiempo puede decidir
a qué generación va a pertenecer. Así que, por favor, tienes que tener presente estos relatos bíblicos, porque siempre habrá algo que aprender en nuestro ministerio. Y tú que estás aquí por primera vez, que nunca has escuchado ni siquiera de Dios, que no tienes punto de referencia al Dios Todopoderoso, pero que hoy tú estás escuchando la voz, aunque no le conozcas, escucha su voz. Pero si tú respondes en obediencia a su voz, entonces tendrás la oportunidad de conocerle quién es el Dios que te está llamando. Abre tu corazón y acéptalo en este día, para que entonces entres en la generación que Él está haciendo, formando para cumplir su propósito en esta tierra. Y tú puedas cuidar a tu esposa sabiendo que son instrumentos de Dios para traer una bendición, una generación que bendiga a esta tierra. Que Dios te bendiga. Voy a orar por usted, pastor y líder, que escuchó esta palabra. Cuidado, amado hermano, con los riesgos, ¿verdad?, que tuvo esta generación de entregar a su familia, de arriesgar su matrimonio por falta del conocimiento profundo al Dios Todopoderoso. Cuidado con estar cargando con loco, con el que obstaculiza el verdadero propósito de Dios y te estanca y no te puede llevar a otro nivel. Y por último, cuidado con fabricar ismaeles. Amén. Por causa de no tener confianza en Dios, se fabrican los ismaeles. Ahora usted pregunta, ¿pero Dios bendijo a Ismael? Claro, si Dios había prometido que en Abraham, en la simiente de Abraham, iba a bendecir las naciones. Así que por no violentar su decreto, él tuvo que bendecir a Ismael. Ahora, ¿quién es Ismael? Un pueblo que está en contraposición del propósito del Dios Todopoderoso y enfrentados completamente, pero son bendecidos también por Dios. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga. Quiero orar por ti y quiero que Dios te bendiga en este momento. Padre, gracias por mi hermano que está aquí delante y escucha tu palabra. Te pido que tú lo ayudes y que tú, Padre amado, nos guardes, que tú nos ayudes a entender verdaderamente cuál es tu propósito y no desviarnos de él. Ayúdanos, Padre, a tener la fuerza y el coraje de regresarnos del camino erróneo por donde hemos estado caminando. Danos la fuerza, papá, para venir nuevamente y comenzar desde el lugar correcto donde tú quieres que comencemos. Ayúdanos. Oh, mira mi hermano, el líder, mi hermano que está en la iglesia, que ha estado comenzando este camino. Dale la fuerza, Padre amado, para desechar todo esto que no le ayuda, que no, al final, no tendrá ninguna ganancia por hacerlo en su propia fuerza, en su sabiduría, en su astucia. Te pido que tú nos ayudes, así como la astucia de Sarai, con tal de llenarse de la bendición, le trajo problemas, le trajo dolor, cuando ella se burlaba de ella, cuando Agar se burlaba. Así todo lo que nosotros hemos fabricado y tratar de meterlo en el propósito de Dios, eso será lo que nos causará dolor para toda la vida. Y así que mejor es erradicarlo. Bendícelo, Padre, bendícelo, bendice a tu iglesia. En este tiempo de pandemia nos estamos preparando, Padre amado, porque vamos a seguir el camino, vamos al final a donde tú nos quieres llegar. Ayúdanos, Padre amado, a que la falsa doctrina de regresar, oh Dios, a un pacto, Padre amado, que fue tuyo, pero que ahora no tiene la validez, no tiene la interesa por la cual porque tú lo hiciste. Y tú mismo, Padre amado, lo llevaste ahora a otro pacto
del Dios, que eres el Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, gracias Jesús, gracias Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiesa conmigo, diga: Señor Jesús, en este día yo me arrepiento y abro mi corazón y te acepto como el Salvador personal de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces le prediqué de los errores de la primera generación. Nunca el mensaje que he predicado quitará el valor tan grande que tiene este hombre de la fe como Abraham y esa generación preciosa. Dios te bendiga, mi hermano.